¿Y es ahí? Sí, no te has equivocado. Esto sigue siendo la izakaya, pero hoy está muy versallesca porque nos toca hablar del Takarazuka, que es un teatro musical japonés integrado solo por mujeres. Y resulta que la obra más importante es La Rosa de Versalles. Siéntate donde siempre y que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Y hoy, antes de empezar, vengo a pediros un favor. Mirad, la Izakaya es pequeñita y no se puede hacer la mega promoción que tienen otros podcasts. Por eso os voy a pedir que donde sea que escuchéis esto, además de suscribiros, nos pongáis una estrellita, una valoración, un me gusta, no sé, lo que sea que os salga. Y si ya nos dejáis un comentario, pues bueno, mejor. Os lo agradeceremos un montón y esto ayudará a que la izakaya tenga una mayor visibilidad. Más que nada para que el dichoso algoritmo se entere de que existimos, ¿no? Pero bueno, como otra de las maneras para que se dé cuenta el algoritmo de que existimos es presentar contenido, a eso voy hoy. El Takarazuka. O más bien tendría que decir Takarazuka Kagekidan. Si estuvierais ahora mismo en la izakaya conmigo grabando este programa, os llevaríais la mano a la cabeza de la cantidad de notas y de cosas y de papeles y de ideas que tengo yo aquí ahora mismo para hablar de este tipo de teatro femenino, 100% femenino, ni un solo hombre, creado en Japón en 1914. Que claro, yo ahora digo esto de teatro todo de chicas y la gente, lo primero que se le viene a la cabeza es el kabuki, y fíjate tú, esto debió de ser una cosa que surgió como contraposición al kabuki, bla, 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 bla. No, las explicaciones a veces son más sencillas que todo esto. Pero creo que antes de meterme en lo que son análisis sociológicos del tema del Takarazuka, vamos a ir un poquito en orden y vamos a hablar primero del origen de todo esto. Porque Takarazuka es el nombre de un sitio en el pueblo de Maitanimura, que está cerca de Osaka. Un sitio que era en realidad una tumba en forma de colina. Eso normalmente se conoce como kofun, pero los locales durante el periodo Genroku a ese sitio le llamaron así, que lo que significa es colina del tesoro, porque se supone que si te encontrabas cualquier objeto por allí, te iba a traer buena suerte. A ver, sería un poquito largo de explicar por qué se encontraban objetos por allí. Normalmente este tipo de tumbas tenían unas figuritas en el exterior que se decían haniwa. También es probable que los ladrones que entraran a robar en esa tumba, pues o no se lo llevaran todo, o se le fuera cayendo por el camino, o hubiera cosas que realmente no tenían un valor como para venderlas por ahí. Y bueno, el pueblo hasta el año 1900, pues ahí estuvo. Tenía una serie de baños termales, así que más o menos recibía visitas. Lo típico de los pueblos de la prefectura de Hyogo que vivían del turismeo. Pero la cosa comenzó a cambiar cuando se construyó la línea Minō, que enlazaba Osaka con el pueblecillo, siendo la última parada de la línea, porque claro, la propia línea de ferrocarril era la primera interesada en desarrollar urbanísticamente todas las zonas por las que pasaba y así asegurarse que la utilizaba el mayor número de gente posible. La compañía a la que pertenecía dicha línea era la Hanshin Electric Railway Express, cuyo vicepresidente en 1907 era Ichizo Kobayashi. Este señor, que además en 1927 se convertiría en el presidente de la empresa, decidió que Takarazuka tenía un encanto especial y que se le podía sacar un mayor potencial turístico y que solamente había que aumentar la propaganda y sobre todo las actividades, lo cual pues atraería más público a los baños y una mayor venta de billetes para el tren, su tren. El primer problema que se le planteó al señor Kobayashi ante esta idea fue que le ofreces al personal de novedoso para que venga a tu garito. Esto no ha cambiado para nada con los años, ya se ve. Y es que la imagen de los pueblecitos estos así con onsen
era un poquito cutre, pongámoslo así. Porque, claro, lo típico era que tuvieran sus geishas, un poquito de medio pelo, su propio teatro kabuki también no muy allá, teatro de aficionados, cositas de estas así, lo que se suele encontrar hoy en día en según qué hoteles de la costa española. A ver, que la gente que se gana la vida con eso, muy noble y de verdad, ole. La compañía ya tenía un complejo de baños termales tradicionales que se llamaba Takarazuka Shinhan-yoki. Pero había que introducir algo nuevo, había que traer algo que realmente resultara lo suficientemente novedoso como para que la gente se apuntara a lo tuyo y no a lo del resto. Ichizo lo que ideó fue un tipo de baños más a lo occidental, más tipo spa. Y se montó un complejo enorme con un zoo, un centro comercial, la primera piscina cubierta de Japón, unas salas de baño gigantescas con mármoles y columnas. Y al sitio le llamó Paradise. Bueno, en japonés Paradise. Creo que pilláis el punto de cómo se le fue la olla, ¿no? Aquí al señor Ichizo. Pero una cosa es que a él le gustara todo ese exceso y el rollo spa, y otra muy distinta que al público le gustara eso. Y no tuvo el éxito esperado. Principalmente creo que el gran problema que tuvieron, o al menos lo que he leído por ahí, es que no calentaban bien el agua de las piscinas y entonces quedaba un poquito más fría de lo que le gusta al personal japonés. Me da a mí que también se le fue un poquito la mano. Porque cuando los japoneses se van a rollos de estos así en plan onsen, prefieren una cosita un poquito a menor escala que semejante barbaridad. La cuestión es que la gente no llegó y el señor Kobayashi tuvo que empezar a plantearse otras alternativas. Si la cosa de los baños no funcionaba, había que encontrar algo que distinguiera el sitio del resto y que fuera lo suficientemente novedoso como para atraer la atención del personal. En ese momento se le iluminó la bombilla y se acordó de que los grandes almacenes Mitsukoshi en Osaka habían puesto en una de sus plantas un grupo musical denominado Sonen Ongakutai, que eran una serie de chavalillos tocando música para amenizar las compras a los clientes. Ya nos podemos imaginar al señor Ichizo Kobayashi diciendo, gran idea esa, pero ¿y qué tal si son solo chicas? Así que en 1913 monta el Takarazuka Sokatai, que significa coro de Takarazuka. Le pone una tarima encima de la piscina aquella que había hecho cubierta, los vestuarios eran el escenario y en el periodo de abril a mayo de 1914 un grupo de 20 chicas de entre los 12 y 19 años estrenaron la primera obra de esta compañía. Que el nombre no debió de parecer lo suficientemente rimbombante porque al poco tiempo se lo cambió y era Takarazuka Soyo Kageiki Yoseikai, que esto tan largo significa Asociación de Takarazuka para la Educación Operística. Tela el nombre. Pero bueno, en 1940 alguien se lo pensó un poquito mejor y lo redujo a Takarazuka Kageiki-dan, que es como se le conoce en la actualidad. Evidentemente, el modelo que decidieron seguir con este grupo de chicas fue el de la revista. Yo no sé si este señor había estado recorriendo Europa, había visitado América. Lo cierto es que hasta ese momento en Japón normalmente las artes escénicas habían girado en torno a lo que era su cosa tradicional, mientras que en este momento ya empieza a haber cierto interés por las cositas occidentales y cómo se hacía el teatro a la manera occidental. Y aquí se optó por ese modelo de music hall que en Europa se conocía como la revista por influencia francesa. Si no estáis muy familiarizados con esto, es un tipo de espectáculo con mujeres muy ligeritas de ropa, entre las que destaca la vedette, que es normalmente una pedazo de señora, y la obra intercalaba pequeños sketches hechos por los actores con números de bailes en los que las chicas evidentemente mostraban sus encantos. En España a esto se le llamaba teatro de variedades. Si yo os digo Moulin Rouge, Folies Bergère, La Latina, El Molino Rojo en Barcelona, os vais a situar, eran ese tipo de temas. Pero aquí es una mezcla extraña porque por una parte tienes algunas cosas precisamente de la revista francesa, pero muchísimas otras también del music hall americano. Y es que este segundo, a pesar de que también tenía su momento carne, le daba un mayor énfasis a los números de magia, números de acrobacia, humor que tenían entre medio que a la cosa del momento vedette.
Pero bueno, esto en sí no es el Takarazuka, es un poco la influencia sobre este otro tipo de teatro. Porque lo que se hace aquí es más un número con chicas bailando y cantando, además de una parte que es más obra teatral. Pero claro, al oír esto, la gente se puede plantear, bueno, pues podías tener a las chicas haciendo el numerito musical y luego las partes teatrales, pues ¿por qué no ser hombres y mujeres en el escenario? No es tan sencillo. Cuidado. El gran problemón en Japón con mezclar hombres y mujeres sobre un escenario es esa tradición que les venía desde hace mucho y que si habéis escuchado el capítulo en el que hablo de Kabuki, pues entenderéis a dónde voy. El gran problemón era el escandalazo. Porque cualquier mujer que se dedicara a este tipo de temas ya era sospechosa desde el minuto 1 de una serie de actividades fuera de la ley. Dentro de esa ideología machista 100% de que una mujer decente no se va a dedicar a este tipo de temas. Porque una mujer decente se queda en casa. No, mirad, es que no quiero entrar por ahí, de verdad. Estos días he tenido que estar leyendo muchísimo sobre ese tema y sobre la estructura social en Japón desde hace mucho y ha habido momentos duros en los que he tenido que parar de leer de la indignación. Dejémoslo en que en la compañía tenían que ser mujeres, solteras, jóvenes y que ante la falta de hombres en la compañía ellas realizarían todos los papeles. Y para que no recayera el tema de la sospecha de que, fíjate tú, estas sí se dedican a algún tipo de cosa que no tiene que ver con el teatro, las actrices debían de ser la representación de una ideología muy propia de la era Meiji que se decía Ryosai Kenbo. Buena esposa y madre sabia. Las actrices estaban allí para formarse y ser, en el futuro, unas buenas esposas. Para ello, Ichizo Kobayashi no solamente fundó la escuela donde se iban a formar dichas actrices, sino que también acuñó el lema de la misma, que es modestia, rectitud, elegancia. Estas iban a ser las cualidades con las que las chicas iban a salir después de la formación en su escuela. Pero luego volveremos sobre ese punto. Continuemos con la historia de lo que es la propia compañía. Después de ese primer estreno de 1914, la obra tuvo una acogida muy buena entre crítica y público y eso comenzó a ser un muy buen reclamo para el turismo. Además del gancho de las chicas guapas, lo cierto es que las obras teatrales eran de temática occidental y aquello pues también causaba bastante interés. La cosa tuvo tanto éxito que se construyó el Daigekiyo, el gran teatro, entre 1923 y 1924 y poco después se abrió uno en Tokio en 1934. Gran parte del éxito debido al estreno de una obra que se tituló Mon Paris en 1927. Y cuando parecía que la cosa estaba arrancando y iba estupendísimamente bien, del año 34 al año 50 fueron los años de la guerra. Y evidentemente hubo cierres, hubo censura, hubo prohibiciones, porque el nuevo gobierno militarizado no era muy fan de este tipo de cosas con las chicas vestidas de chico en medio del escenario. Cuando tú tienes una sociedad ultranacionalista, lo primero que se hace es destacar los modelos masculinos y la masculinidad. Este otro tipo de temitas así, con las chicas vestidas de chico, va a ser que no. Aunque sí que es cierto que muchísimas takarasiens, que así es como se llaman a las actrices, a pesar de que el teatro estaba cerrado, tuvieron que hacer su parte, entre comillas, y en ocasiones se las llevó a entretener a las tropas, a entretener al público en general de gratis, esas cosas que se suelen hacer durante la guerra, ¿no? De ese momento, por ejemplo, viene el uniforme actual que llevan las takarasiens durante su periodo formativo, que es una especie de uniforme militar extraño. Muy en la línea luego de todos los uniformes que tienen todo el resto de colegios que también van de uniformes militares. Pero estas tienen un diseño particular y propio. Curiosamente, al contrario que el resto de manifestaciones artísticas propiamente japonesas, después de la guerra le costó muy poquito al Takarazuka recuperarse. Sí que es cierto que aún les costó un poquito poder reabrir los teatros porque las fuerzas de ocupación americanas se quedaron con algunos de los edificios, temas administrativos y esas cosas, ya sabéis. Pero del año 51 al 61 vuelve a retomar su popularidad y empieza una carrera de éxito en éxito, tanto interior como exterior. Además de intentar experimentar con una serie de cosas como, por ejemplo,
el uso del primer micrófono inalámbrico en el año 1955, al que sigue el periodo de 1967 a 1981, donde es el exitazo del siglo, con el estreno en 1974 de La Rosa de Versalles, un musical inspirado en el manga de Ryoko Ikeda. Aparte que se introdujeron un montón de obras que se habían estrenado en Broadway adaptadas para Takarazuka. Un tipo de teatro que además empezó a ser conocido internacionalmente e incluso empezaron a hacer tours por diferentes países occidentales para alegría de sus fans internacionales que por fin pudieron tener acceso a lo que es el propio Takarazuka como tal. Luego hablaré de los problemones que tiene el poder conseguir material de esto mismo. Y ahí sigue. En el 2014 celebraron su centenario. Algo tendrá de bueno para que continúe y siga despertando interés. Un interés muy determinado y un interés muy centrado en un solo género. Pero antes de meterme a hablar de las fans, que tienen muchísima importancia, permitidme que os hable un poco de la estructura de Takarazuka, porque ya he comentado que el fundador de todo esto montó una escuela para formar a las actrices que iban a participar dentro de su propio teatro. Y es que la preparación para hacerse Takarasien no es nada fácil. Tienes que ir a la escuela esta durante 2 años. Durante el primer año, que se llama Yokasei, tienes que aprender una serie de artes básicas, como por ejemplo canto, que puede ser lírico, canción ligera, canto tradicional japonés, danza, que está lo típico, clásica, contemporánea, tradicional japonesa, flamenco, jazz, instrumentos, piano, percusión, guitarra, flauta, acordeón, instrumentos tradicionales japoneses, técnicas vocales, impostación de la voz, etiqueta occidental y japonesa y cultura occidental y japonesa. Todo eso el primer año, de golpe. Para el segundo año, llamado Honkasei, la cosa se complica, porque ahí es donde se decide qué rol es el que desempeñará la chica en el teatro. Entonces hay 2 maneras de distinguir al personal. Una es la otokoyaku, que es el papel masculino. Otoko significa hombre y yaku es un tipo de técnica que utilizan en el Takarazuka, principalmente para diferenciarse del kata, que es lo que se utiliza en kabuki. Y la otra es la musume yaku, que es el papel femenino. Musume es que significa hija, porque antiguamente todas las actrices llamaban al fundador del Takarazuka Otoo-san, que significa padre. El tema de quién hace qué no lo deciden ellas. Esto lo decide el consejo de profesores y según las condiciones físicas, el tono de la voz, la estatura fundamental, los rasgos faciales, entonces te dicen, bueno, pues tú para chico o tú para chica. Así que no os penséis que una por ser un chicazo o por sentirse más chicazo o porque le apetece hacer de chico o porque digamos que tiene una serie de tendencias que van a ese estilo, no tiene por qué. Lo de la altura, por ejemplo, va a marcar muchísimo a la hora de elegir. Una otokoyaku no puede medir menos de 1,65 metros de altura y una musumeyaku no puede pasar de los 1,60. Añado, el 1,65 de una otokoyaku ya es un papel de ser bajito. Así que eso puede plantearte problemas a la larga si lo que quieres es ser muy famosa dentro de lo que es los otokoyaku. Aquí además quiero añadir que la escuela es de pago. Tú pagas por asistir al sitio, lo que pasa que hay una selección previa, muy difícil y muy dura. Cuesta un montón entrar. Me supongo que ahora os estaréis preguntando, ¿pero a quién le apetece meterse en este follón, no? Pagar una pasta para meterte una caña impresionante en el primer año y que después haya otra gente que decida si haces de tío o de tía. Bueno, pues os equivocáis, hay tortas todos los años para entrar. Porque cuando terminas no solamente tienes el trabajo asegurado dentro del propio teatro, es que además la propia formación que tú recibes en esta escuela marca e influye a la hora del luego, cuando te retiras, poder encontrar otro trabajo en otra cosa si no te casas, porque ese es el proyecto final, que te cases, que te retires y que te cases. Es un tema recurrente dentro de la filosofía del Takarazuka, que llega al extremo de que ninguna de las actrices durante su etapa en el teatro se le llama actriz. A todas ellas se les denomina seito, que significa estudiante, porque se consideraba que cuando realmente iniciaba su verdadero trabajo una Takarasien era cuando se retiraba y se casaba. A partir de ese momento su labor era atender a la mejor audiencia del mundo, que eran su marido y sus hijos. Y por favor, sujetadme antes de que estrangule a alguien. Volvamos al tema. Durante los años de formación, las alumnas viven en la escuela
la verdad es que me parece que casi no salen para nada y si salen tienen que estar de vuelta a las 10 de la noche. Hombres solamente se permiten padres y hermanos y no pueden pasar del lobby. Y bueno, durante el primer año todas tienen el mismo aspecto, con el uniforme este de la faldita y la chaquetita, gris, así como muy militar, melenita hasta los hombros, pero en el segundo año, cuando ya se ha decidido si tú vas para chicos o tú vas para chicas, entonces es cuando les cortan el pelo a las Otokoyaku. Esto no siempre fue así. En una primera etapa no se les cortaba el pelo y todas llevaban el pelo largo, simplemente se lo recogían de unas maneras muy determinadas. Tampoco pelucas, porque se consideraba que cuando se ponían peluca hacía un efecto demasiado natural. Vamos, que parecían demasiado hombre. Y eso no se podía permitir. Con respecto al maquillaje también, por ejemplo, en ese momento se utilizaba el mismo maquillaje blanco que se utiliza en Kabuki. Eso luego ya se cambió. Y el tema del pelo. Tuvo que llegar en 1932 y una Otokoyaku llamada Kadota Asiko, que ella con un par se cortó el pelo. Lo que pasa que tenía la excusa de que como a partir de los años 20 llega la moda esta de la chica moderna que lleva el pelo cortito, no fue una cosa tan terriblemente escandalosa como lo que pasó en el 77 con la actriz que participaba haciendo de Red Butler en Lo que el viento se llevó, Haruna Yuri, que no se le ocurre otra cosa más que ponerse bigote, cosa prohibidísima hasta ese momento, y aún encima fuera y dentro del escenario. Creo que como un mes antes o algo así del estreno, ella iba por ahí con el bigote puesto. El motivo que adujo ella fue que se quería acostumbrar. Sacad la interpretación que queráis de este tema. En sí la formación de una Otokoyaku es complicadísima. Por lo pronto necesitan más o menos 10 años de formación continua, a pesar de haber debutado, para que realmente consigan condensar la esencia masculina. Porque vamos a ver, es que tiene que haber una interiorización de la masculinidad. No es me visto de hombre y ya está. En la sociedad japonesa hay una gran distinción entre no solamente la postura, sino el propio lenguaje de un hombre y de una mujer. Son giros, son terminaciones, son formas de referirse a uno mismo. Es muy complicado para una mujer educada en una serie de condicionantes el empezar a desarrollar esa manera de expresarse, por no decir de moverse. Es que hasta la misma manera de sentarte en una silla ya en Japón está indicando si eres hombre, si eres mujer. A ver, también es cierto que en determinados contextos, en tu casa tú te sientas como te da la gana, pero en determinados contextos sociales y en determinados contextos, digamos que empresariales a veces, es bastante importante. A la definitiva, la Otokoyaku, ¿qué tiene que cambiar? Pues tiene que cambiar los gestos, tiene que cambiar la postura, tiene que adoptar una voz muchísimo más grave. A veces se aprovecha que la propia voz de la actriz ya sea así. Tiene que utilizar una serie de expresiones del idioma japonés que son propias del hombre. Y su propio cuerpo tiene que adoptar una serie de movimientos que la hacen transformarse. Es ahí donde entra el tema del yaku, en contraposición al gata. Por ejemplo, el onnagata crea una figura femenina que es una idealización de la feminidad. No es una mujer real. Nunca te encontrarás una mujer real así. En el caso del Otokoyaku, ese yaku implica seguir un modelo, una cierta imitación que mejora, pero no idealiza el sujeto que estás representando. Para que me entendáis, no es un tipo inexistente. Normalmente las Otokoyaku pillan modelos que ya conocen, actores famosos que les gustan, un tipo de tío que les interesa, porque les parece cool, porque les parece guapo, porque les parece que la actitud que tienen puede adaptarse muy bien a la actitud que ellas quieren lograr. Y a partir de ahí trabajan el personaje para darle ese punto que les falta para ser muchísimo mejores, para ser más atractivos. ¿A quién? A la audiencia. ¿Y qué tipo de audiencia? Femenina. No es el ideal de hombre femenino, es el hombre que quisiéramos tener. Un hombre no va a ver a una Otokoyaku y va a pensar yo quiero ser como ella. Sin embargo, en el onnagata se muestra la perfección para que las mujeres puedan intentar alcanzar esa perfección. Un modelo para las mujeres, porque ellas no son así de femeninas. Si es complicado de explicar y es complicado de entender, imaginaos lo complicado que es
de trabajar. Tan complicado es que a las propias actrices, fuera de lo que es el ambiente de Takarazuka, cuando les hacen una entrevista o lo que sea, si están haciendo de otokoyaku, tienen que presentarse con vestimenta masculina, tienen que seguir utilizando esa voz grave. Principalmente por sus fans. A lo que me refiero es que no es que estén pretendiendo ser un hombre fuera de escena, pero sí que tienen que mantener una actitud masculina fuera de escena, mientras les dure el contrato, ¿eh? Luego ha habido otokoyakus que han terminado el contrato, se han dedicado a ser actrices o a ser lo que fuere que decidieran ellas y no tenían por qué utilizar toda esa nomenclatura masculina y demás características. Claro que en contraposición a esto tenemos a las musumeyaku, y la gente puede decir, mira, es que esta lo tiene súper fácil porque al fin y al cabo es una chica. Error también ahí. Porque la musumeyaku no está ahí para hacer de chica, está ahí para complementar a la otokoyaku y que parezca más chico. Pero bueno, si ya lleva lo de vestido de chico, o sea, encima la maquillan de tal, lleva el pelo corto, la otra lleva el pelo largo, pues ya se distingue, ¿no? No, porque el fin en sí mismo del Takarazuka no es que tú te sientes y veas a dos mujeres, muy guapas las dos, una haciendo de hombre y otra haciendo de mujer. El fin completo del Takarazuka es que tú te sientes y en escena veas a un hombre y a una mujer, una pareja completamente heterosexual, viviendo pues el amor romántico o lo que sea que ese día toque en la obra teatral. Así que la cosa no se queda en que a la chica la ponemos de rosa y al chico de azul. La verdad que entonces no tendría ningún mérito todo este teatro, ¿no? Sino que las unas van a tener que trabajarlo muchísimo y aún encima las van a tener que vestir de una determinada manera, van a tener que poner una postura muy determinada y las otras, que parece que va a ser la cosa mucho más sencilla, no, tienen que irse a lo más femenino y aún encima con una serie de vestimentas que les van a marcar, por ejemplo, muchísimo las caderas, el pecho, la melena tiene que ser lo más exagerada, lo más larga, lo más esto posible. Un trabajo para con la voz tremendísimo. Además de llegar a una sincronización con la otokoyaku que haga que la pareja funcione, que esa es otra. Tú puedes tener a una que hace de hombre perfectísimamente bien, tiene un exitazo tremendo, pero según con quién la juntes, cuidado, ¿eh? Todo esto en un fondo ultra barroco, hiper barroco, que en sí lo que crea es una sensación de irrealidad en la que tú estás buscando algo normal y ese contraste se produce cuando tú ves en escena por fin a la otokoyaku y a la musumeyaku, porque entonces, hombre, por fin una cosa un poquito más normalita dentro de todo esto tan histriónico. Casi que entre todo el follón de detalles que encuentras una cosa medianamente normalita te da un descanso al cerebro. Y es que las obras, tela marinera las obras. En un primer momento se reducían a adaptaciones de clásicos japoneses o de cuentos populares para niños, el Momotaro, esas cosas. Pero a medida que necesitaban ampliar repertorio, se les ocurrió introducir más y más elementos occidentales, que parece ser que es lo que tiraba, ¿no? Y se pusieron a adaptar los musicales occidentales en Japón. El fantasma de la ópera, West Side Story, os hacéis una idea. Pero también es cierto que si por algo destaca el Takarazuka es por las temáticas estas así romántico quiche. Mucho volante, plumas, todo como así muy barroco, un rococó de estos así, pero bien recargado. Y te vas pues a cosas estilo Versalles, el siglo XVIII, siglo XIX también les da mucho. Pero es que claro, esos momentos históricos, sobre todo en la moda, destacan por una exageración de la masculinidad en la indumentaria de los hombres y una feminidad absurda en la indumentaria de las mujeres. Todos esos polisones, crinolinas, en ellos ese pantalón alto, la chaqueta corta, las sombreras, esas sombreras que hacían al hombre tan masculino, ¿no? En el 19, en el 18, esas corbatas de pañuelo marcando un cuello más grueso del normal, que hacía aún más exagerada la figura masculina. Eso favorece mucho a la otokoyaku a la hora de jugar con esa fisicalidad. Y dentro de ese género, pues destacar lo de Versalles Novara, la Rosa de Versalles. No solamente por la época en la que está ambientada, sino por la estética del manga. Un shoujo manga de manual que ya había tenido muchísimo éxito la publicación, pero es que cuando salió en Takarazuka es que rompió
Pero claro, es que esa temática da para mucho. Quien no conozca Versalles Novara va de una chica que es criada como un hombre en la corte de María Antonieta y está siempre jugándose con esa confusión del género de la chica, porque claro, no se puede saber, pero ella es una chica, pero hace de chico. Además, con una serie de diálogos muy interesantes acerca de cómo si se hubiera criado como mujer no hubiera tenido todas las posibilidades de conocer mundo, un poco estableciendo esa comparativa con la Takarashien o Tokoyaku, que realmente conoce otro mundo a raíz de formar parte de esta compañía haciendo un papel masculino, aunque ella sea mujer. Más temáticas, pues la cosa exótica, Río de Janeiro, cosas esas así, China, Corea. Luego ya la paranoia esta que les ha dado de adaptar videojuegos, lo de Phoenix Wright, lo tienen en Takarazuka. Ya cuando se meten en grandes producciones musicales, la versión Takarazuka del Fantasma de la Ópera es muy reconocida y todo el mundo la valora mucho. Pero claro, todas estas temáticas dependieron de un factor muy importante, que son las compañías que integran lo que es el núcleo del Takarazuka. Porque gracias al éxito que tuvieron en un primer momento, empezaron a tener problemas para llevar a cabo toda la cantidad de producciones que tenían proyectadas y entonces decidieron dividirlo en varias secciones o compañías que describen con sus nombres un poquito la intencionalidad. Me explico. Cada una de ellas tiene un nombre y ese nombre está describiendo qué tipo de obras son las que van a llevar a cabo. En un inicio eran 4, luego pasaron a 5 y en la actualidad hay una 6ª, pero no se considera compañía como tal. La primera fue Hana, que significa flor. Fue creada en 1921 y esta lo que hace es que adapta temáticas de la ópera y normalmente es donde están las mejores otokoyaku. La siguiente es Suki, Luna, contemporánea de la anterior. En esta iban las actrices más jóvenes y era una forma de hacer el debut de los nuevos talentos. Debut que en japonés se dice Hatsubutae. Y como esta era la de la gente que estaba empezando, normalmente se dedicó a adaptar musicales famosos. Esta fue la primera en realizar la representación de Rosa de Versalles y la de Lo que el viento se llevó. Tercera, Yuki, nieve. Esta fue creada en 1924, combina ambas tendencias de las dos anteriores, lo que pasa que incluye temática tradicional japonesa. La siguiente de las 4 primeras que se crearon fue Hoshi, estrella, creada en 1933. Esta suele tener a las actrices ya más consolidadas y más famosas. Así que las otokoyaku que podemos encontrar aquí son de lo mejorcito. Pero claro, llega el año 96 y entonces se forma la quinta, Sora, Cosmos, que esa se monta robando diferentes actrices de las otras compañías porque lo que se pretendía era innovar dentro de las temáticas del Takarazuka. ¿Cómo innovar? Pues muy sencillo. Pillaron temáticas de Broadway e incluso se atrevieron con algunas compuestas para la compañía por parte de autores de renombre a los que pagaban para que les montaran algo novedoso. Ahí es a donde iban a parar normalmente las otokoyaku más altas, porque al ser adaptaciones de cosas occidentales, la verdad es que a veces se precisaba de una cierta presencia que no tenía que ser la típica de la otokoyaku. Otras veces podía ser que simplemente exigieran a la otokoyaku que hiciera de mujer, porque hay ciertas actitudes en la mujer occidental de estas obras que es muy difícil para una musume-yaku llevar a cabo. Y bueno, para una otokoyaku ese campo de experimentación supongo que le atraería bastante. Aunque sí que es cierto que a veces comentan que esa vuelta a hacer de mujer a veces es complicada. Claro, son mujeres. Y dices, pues no le tendría que costar tanto. Pero es que cuesta. Porque yo como mujer me planteo, ¿qué es lo que me hace ser mujer? Y dice, ¿que soy yo? Es complicado. No me estoy refiriendo a los rasgos físicos, me estoy refiriendo a la psicología, al interior, el yo interior. Por último está Senka, pero no se considera compañía como tal y está integrada por las actrices más mayores, a veces las que se han retirado pero vuelven, y es cuando se necesita en una obra un personaje que sea muchísimo más adulto, muchísimo más maduro. Y no forman una compañía porque las van reutilizando en una, en otra, dependiendo de qué es lo que se necesite y aún encima, digamos que son las grandes maestras, son las que pueden aportar una gravitas a todo lo que es el personaje más adulto de una obra. Y por supuesto servir de ejemplo para todas las demás. Como veis, una estructura muy bien engrasada,
que curiosamente está al mando de hombres. Las mujeres se limitan a ser actrices. No escriben los guiones, no dirigen la puesta en escena, no coordinan la obra. Para eso están los hombres, que además se consideran asalariados de la compañía de ferrocarriles. Y todos los empleados cobran de dicha empresa. Empresa relacionada con otra muy famosa, que cuando diga el nombre vais a saber cuál digo, que es Toho, la productora de cine, la de las pelis de Godzilla. Bueno, pues es que nuestro querido Ichizo en un momento determinado le dio el parraque y decidió montar una productora cinematográfica. Así que todas las cosas que compréis en DVD y en Blu-ray de Takarazuka son de la Toho. Y por eso toda esa insistencia a que se quiten los vídeos de Takarazuka de todas partes. Porque la Toho te puede meter una denuncia tremenda. Claro que la pasta que se saca a cuenta de venderle cositas a las fans, porque las fans del Takarazuka son tremendas. Fans a tiempo completo, fans acérrimas. El Takarazuka tiene su propia oficina de correos en el interior, de la cantidad de cartas que les llegaban a las Takarasiens. Si alguna vez podéis asistir a una obra de estas, que por otro lado es bastante complicado, me estuve escuchando un podcast que solamente está en YouTube, al menos yo solamente lo encontraba allí, que se dice Takarazuka Review Fan Podcast. Si sabéis inglés, escuchadlo porque da una cantidad de información tremendísima, me encantó. Lo que pasa que, claro, se pusieron a explicar cómo consigues una plaza para verte una de estas. Me pareció súper difícil y carísimo. Pero bueno, imaginemos que has conseguido una entrada, llegas y lo que más impacta es que el 90% de las asistentes son mujeres. Eso no pasa en Kabuki, por ejemplo. Y ya nos está indicando algo muy importante. Otro dato, la edad media de esas fans y de esas asistentes al teatro es de 25 años. No todas, pero la mayoría pertenecen a clubes de fans, sobre todo si las ves sentadas en según qué determinadas zonas del teatro. Algunos clubes aún encima se distinguen por llevar todas el mismo pin o el mismo cacharrito en el pelo. De esto también estuvieron hablando las chicas de este podcast que os he mencionado. Dieron una información muy interesante, lo que pasa que, claro, también es muy difícil para las occidentales meterse en ese lío. No todos los clubes se manejan bien con el inglés. Digo inglés para que nos hagamos una idea de que es más o menos la lengua franca para comunicarse en estos momentos. Español ya, bueno... A ver, que yo no estoy muy metida en esto, a lo mejor resulta que es que hay un club español o que habla en español enorme y yo no me estoy enterando, que también podría ser. Si estoy en un error, por favor, me escribís, que no pasa nada. La cuestión es que tienes que estar muchísimo allí o estar muy enterada de todo este rollo porque realmente el acceso a los materiales ya os he dicho que es un poquito complicado. Y claro, por no hablar de una serie de aspectos técnicos, no voy a hablar de regiones de DVD, del Blu-ray que no se puede tocar en ningún lado. Ahí hay tema. Pero entonces, ¿por qué interesaría estar en uno de estos clubes? Pues porque tienen acceso a una serie de cosas. Entre ellas, tener asignada una zona muy determinada del backstage, de la entrada y salida de las actrices, donde las pueden ver y les pueden dar regalos al staff de la actriz. Es una dinámica fascinante porque no hay gritos, no hay así en plan, fírmame tal. Está todo el mundo como muy ordenadito, muy tranquilito. No pueden hablar con las actrices, no pueden interactuar con las actrices, no pueden tocar a las actrices. Y no es solamente que el propio club de fans ya conozca la etiqueta, las propias asociaciones tienen unas chicas que no sé cada cuánto al mes les toca hacer de guardianas de las de su propio grupo. Así que se ponen en primera fila y lo que procuran es que a las otras no les den jamacuco y no se salten y no empiecen a intentar abrazarse a la actriz o cosas de esas. Más que nada porque las haría quedar mal, uno, y segundo porque perderían el puesto. A ver, en parte es tema de seguridad de las actrices, se entiende perfectamente, pero en parte es porque se quiere evitar bajo todo punto la posibilidad de que se pueda establecer una relación sentimental más allá de la admiración entre una actriz y una fan. Pero es que me refiero a auténtico terror por parte de la gente que lleva al Takarazuka de que ocurra una de esas. Y no es que no reciban como 1 millón de cartas de amor las Otokoyaku, pero que se quede en papel y se quede en carta es una cosa. Que pase a otras cosas mayores es otra. Porque claro, estamos vendiendo que esto es un espectáculo familiar, que estas mujeres son el modelo a seguir para luego ser madres y esposas, pero luego en escena lo que estamos viendo es una ambigüedad sexual tremenda. Y aquí es donde me voy a meter en el barro. Porque este tema es el gran elefante en la habitación. Vamos a ver, mujeres vistiéndose de hombres en Japón ha habido desde el minuto 1. Si me escuchasteis en el Kabuki, la mujer que lo crea
Hizo que las actrices hicieran papeles de hombre y se vistieran de hombre en escena sin ningún problema. Fue muchísimo después, con todo el follón que se montó a cuenta de que si la prostitución y demás, que se le empiezan a poner una serie de requisitos al teatro y a las mujeres en cualquier cosa que sea teatral. Pero es que fuera de lo que es el ambiente de teatro, también existieron mujeres que se vestían de hombre. En algunos casos porque se habían quedado viudas o no tenían ningún tipo de familia y tenían que sobrevivir y, desde luego, a veces pues lo mejor era optar por hacerse pasar por un hombre. El problema es que eso era delito. Un hombre vestido de mujer no era delito. Una mujer vestida de hombre era delito. Porque el papel de la mujer no era integrarse dentro de la sociedad, sino formar parte de la familia. Así que nos podemos encontrar casos en los que resulta que había una serie de mujeres a las que se les vestía de hombre y llevaban el pelo corto, que servían de enlace de comunicación entre las partes femeninas de la casa con las partes masculinas. Estoy hablando de las grandes mansiones, por supuesto. El tema aquí estaba en que a ellas se les permitía eso porque eran mujeres adultas, mujeres mayores, tan mayores que habían dejado de ser mujeres. Me estoy refiriendo a la menopausia. Aparte que también se consideraba que, por ejemplo, el deseo sexual no existía más que en las mujeres que se dedicaban a eso. El resto de mujeres no tenía para nada de eso. Así que una mujer que elegía libremente vestirse como un hombre y adoptar actitudes de hombre podía verse como una especie de enlace disruptivo en toda esa maquinaria. De ahí vienen todos esos problemas que tuvieron para justificar el Takarazuka. Y cómo en el momento en que se crea una sociedad militarizada, todo eso tiene que erradicarse. Pero ¿cuál es el planteamiento actual? Yo estoy hablando de épocas pasadas, pero ¿cuál es ahora? ¿Cuál es el encanto ahora que hace que las mujeres vayan en masa a ver este tipo de obras? ¿Es que todas las mujeres en Japón en realidad son lesbianas encubiertas? No. Es más, me estuve viendo un vídeo de unas lesbianas que habían ido y ellas no consideraban que lo que habían visto en escena era una pareja lésbica. Para ellas, lo que había en el escenario era un hombre y una mujer. Heterosexual. Un hombre interpretado por una mujer muy guapa, pero un hombre. Pero claro, ese hombre es un modelo masculino ficticio, pero a la vez muy real en la mente de una mujer. Porque es que, claro, todas soñamos siempre con ese príncipe azul de cuento. Y es un individuo masculino perfecto, que siente lo que sentimos, pero tal y como lo sentimos. Así que las espectadoras que van al Takarazuka sufren una especie de catarsis, una liberación de las frustraciones de su vida afectiva, que en la mayoría de casos, y máxime en Japón, no es nada perfecta. Es una salida de la rueda esa que se monta en la existencia de las mujeres japonesas, que es naces, creces, estudias, trabajas un poquito, te casas, te reproduces y mueres. La estructura de la relación en Japón es muy distinta. Corresponde al nos casamos, él trabaja durante todo el día, la mujer en casa, tienen los hijos, él vuelve tarde, si vuelve, la otra ya está durmiendo y para de contar. El Takarazuka para esas mujeres es una vía de escape. Lo que ven ellas en el escenario es algo que a ellas les gustaría, pero que nunca podrán obtener. Me atrevo a añadir más. No creo que ni siquiera la mujer occidental pueda obtener ese tipo de hombre. Creo que a veces se habla en los C-dramas de que es que esto es un hombre escrito por mujeres. Pues este es el mismo caso. Es un hombre interpretado por una mujer. Ellas están viendo el hombre que su mente querría. Y no tiene tanto que ver con la fisicalidad de el tío masculino, lo que sea. Tiene que ver más con la actitud que la Otokoyaku le da al personaje y a ese hombre imaginario. Este fenómeno es un poquito parecido a lo que ocurrió con el boy love, el yaoi. Lo que pasa que es otro nivel. Otro día ya hablaré de lo que es el boy love. Allí hay más una proyección. Aquí, en todo caso, la proyección podría ser que ellas ven a una mujer realizando un papel de fuerza, una mujer más independiente de lo que son ellas. Pero es que realmente el Takarazuka no es un teatro que constituyera un hito dentro de la liberación de la mujer en Japón. Ni siquiera para los colectivos dentro de LGTBIQ+. Porque hasta los años 90 del siglo XX no hubo ningún tipo de organización pro derechos de los homosexuales y menos aún de las relaciones entre mujeres. Vamos, que en resumen esto es una cosa de hace 2 días. A lo máximo a lo que se llega en la sociedad japonesa de que se den este tipo de actitudes es una cosa que se denomina relación S entre jovencitas adolescentes
No es sexual, es un tipo de admiración, amor platónico, una cosa pseudo lésbica. Sale muchísimas veces en los manga, sobre todo en shoujo. No tanto en yuri, porque al fin y al cabo el yuri desemboca en que sean pareja. En el caso de las relaciones esto no ocurre y se interpreta como una etapa más de la joven adolescente. Esto en un primer momento sirvió para que el fundador del Takarazuka dijera que era un medio para encauzar ese amor platónico y que no ocurriera el terrible error de que realmente esa chica desarrollara otro tipo de tendencias que no hicieran que se casara y que fuera la perfecta ama de casa y la perfecta madre. Evitar en sí que en la chica surja un sentimiento que no es y que le impida entrar en la rueda social. Y sé que todo esto suena terrible y suena horroroso. A ver, algunas cosas de estas están mejorando, la globalización ayudó en algo. Desde hace unos años algunos sectores de la sociedad japonesa ya se están planteando que por qué no se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero es complicado cambiar toda la mecánica de una sociedad. A ver, para la gente que le gusta el salseo, no se le pueden poner puertas al campo. Y ha habido casos de takarasiens que se han liado con compañeras de reparto. No sé si con fans, puede que sí, pero la propia organización se da muchísima prisa en tapar el asunto. Y a los propios medios japoneses tampoco les interesa mucho sacar ese tipo de trapos sucios. Porque ya os digo que el tema de relaciones entre mujeres no es muy allá. A veces es un poco como el rollo este de no existe la prostitución en Japón, pues no existen las lesbianas en Japón. Eso sí, vete a una tienda de manga y la sección de yuri estará a reventar. Cuando me refiero a yuri quiero decir los manga en los que la relación es entre dos chicas. Es la contraposición al yaoi, que es la relación entre dos chicos. Lo que pasa que si el 100% de las consumidoras de yaoi son mujeres, la mayoría de consumidores de yuri son hombres, lamentablemente. Independientemente de la relación esta extraña que mantiene el Takarazuka con este tipo de temas, la verdad que detrás hay un trabajo tremendísimo. Es muy difícil ser un otokoyaku, es muy difícil ser una musume yaku. Puñaladas por la espalda en la academia esa hay todas las del mundo y más. Y el resultado final, por supuesto, tiene una espectacularidad que ya solamente por el mero hecho de todo lo que le meten a esa escenografía merece la pena. Fijaos que yo no soy fan de los musicales, por lo tanto no soy fan del Takarazuka y sin embargo le estoy dedicando un programa entero a ello. Y aunque sea como curiosidad, os animo a ver algún clip de estos pequeñitos que existen por ahí o visitar la propia página del Takarazuka, que tiene versión en inglés. Si buscáis en Google Official Website Takarazuka Revue, con V, os saldrá y ahí ponen alguna información y algún vídeo. Pero vamos, en YouTube también hay alguno, no, tranquilidad. Para las obras completas sí que ya lo tienes que comprar en Japón. Creo que online está disponible. Pero normalmente es pastón y necesitas un cacharro que te lea la región de Japón. Tengo buenas noticias para la gente que vive en España. Somos la misma región de DVD. Y yo creo que tan solo por ver a la otokoyaku bajando esa escalera de revista parisina con las plumas y el smoking, ya merece la pena verlo. Creo que en su momento fue lo que más me impactó del Takarazuka. La otokoyaku vestida de smoking con plumas. Pero no 4 plumitas, no. Es un pedazo de penacho detrás gigantesco en plan carnaval de Brasil. Bueno, lo típico de una revista francesa. Pero en vez de la vedette en bikini, pues esta señora totalmente tapada. Y bueno, yo creo que ya he cumplido con esta mini introducción a lo que es este teatro tan japonés. Reconozco que algunos temas son duros de explicar. Además, como no soy fan de los musicales, a veces pues me cuesta un poquito conectar con ese mundillo. Por lo demás, para contactar con nosotras, lo de siempre, el Twitter, historias de una izakaya, @izakayapodcast. Estamos en Mastodon, izakayapodcast, @mastodon.social. Un poquito largo, pero Mastodon es así. El Instagram, historias de una izakaya. Discord, tenemos ahora canal de Discord, historias de una izakaya. Si no estáis en ningún tipo de red social porque todo ha reventado y ya no queréis saber nada de redes sociales, cosa que comprendo, historiasdeunaizakaya @gmail.com, correo electrónico de toda la vida. Y para la gente que directamente vive en YouTube, no nos olvidamos de vosotros, historias de una izakaya. Ese es el nombre del canal. ¿Botón que pone seguir o que pone suscribir? Pues como no pone autodestrucción, digo yo que será bueno. Dadle. Acabado el manual de instrucciones para entrar en la izakaya. Cuidaos mucho, gente. Yane.
arigato, arigato gozaimasu, arigato. Hey, arigato, arigato gozaimasu. Hey, 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 arigato. Hey, arigato, arigato gozaimasu.